Vamos a ir a la Escritura confiando en que Dios nos va a sostener. Vamos a ir a la Escritura creyendo que lo que dice aquí en este libro, que es el pensamiento de Dios, es para que al hombre le vaya bien. Que no hay nada que Dios haya dejado escrito para que al hombre le vaya mal. Dentro de los coros estábamos cantando, copié algunas frases. Mis pasos se guiarán por tu voz. ¿Qué tan cierto es eso en su vida, en la mía, en la vida de la iglesia? ¿Qué tan cierto es que mis decisiones, cuando dice pasos se refiere a decisiones, qué tan cierto es que mis decisiones son guiadas por la voz, por la palabra de Dios? Pero lo cantamos. Otra expresión que copié fue, tu reino vino hacia mí, ¿y qué sigue después? Y ahora vivo para ti. ¿Qué tan cierto es que el reino vino a mi vida y que en verdad yo vivo para él? ¿Qué tan cierto es lo que cantamos? Copié otra. Cerca de ti yo quiero estar. ¿Eso es verdad? Claro, de palabra sí, pero de actitud es cierto. Cerca de ti yo quiero estar. Hay una razón para escuchar tu voz. También dice, ser un reflejo de tu amor. Quiero estar cerca de ti para reflejar tu amor. ¿Qué tan cierto es eso que cantamos en cuanto a que lo estamos viviendo? Y termino diciendo esto. Vivir solo en tu voluntad. ¿Qué tan cierto es eso? ¿No será que a veces cantamos y cantamos y cantamos y no sabemos lo que cantamos? ¿Entendemos lo que cantamos? Es más, vivimos lo que cantamos. La exposición que hacía Andrea, aunque habló rápido, era clara. A mí me pareció clara. ¿Es cierto eso? ¿Qué tan cierto es vivir solo en tu voluntad? ¿Qué tan cierto es me voy a guiar por tu voz? ¿Qué tan cierto es todo eso? Dios mío, hay tantas palabras que nosotros utilizamos que a veces son una frase de cajón y terminamos repitiendo, como dice la Escritura, no uséis vanas repeticiones, como algunos lo tienen por costumbre, y parece que se nos ha vuelto una costumbre. No lo estoy afirmando, estoy dejando abierto el pensamiento para que usted reflexione. Por eso creo que en esta mañana, si nos acercamos a la palabra, como lo vamos a hacer, debemos estar convencidos que lo que está aquí en este día va a ser para nosotros. Y es más, quiero retarlo, y digo retarlo en el buen sentido de la palabra, porque sé que la mayoría no lo hace. Bueno, no los voy a retar, los voy a animar más bien. Quiero animarlos a que estudien este mensaje en la semana en su casa, para que el Espíritu Santo pueda colocar el sello sobre la enseñanza, y así la enseñanza viene a ser personal y es para usted. ¿Está bien? Lucy, ¿qué entendió de todo esto? No, de lo que estamos compartiendo ahorita. Está bien. Hermana. Bien. Bien. ¿Alguien más? Nancy. Cantamos sin conocimiento y a veces sin entendimiento. ¿Y será que vivimos lo que cantamos? ¿Será que el mensaje de hoy es uno más? ¿O el mensaje de hoy va a penetrar en su corazón? Usted sabe lo que es comer, ¿no es cierto? Para comer primero hay que masticar y después tragar. Para que el mensaje surta en usted el efecto que lleva la palabra, que es vida, es necesario que usted medite, mastique, medite en la Escritura. Meditar en la Escritura quiere decir
escudriñar, buscar el significado de la palabra, buscar el texto, buscar el contexto, qué dice allí, relacionarlo. Y por último, dice, tragar es interiorizarlo, ponerlo por obra. Si eso no se hace, es como el que está masticando y escupe. Así de sencillo. Así es que yo creo que Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Bien. Quiero hacer la introducción a la enseñanza de esta mañana a través de un pasaje que está en la Escritura y espero que entre todos podamos entender la introducción solamente. Libro de Daniel, capítulo número 1. Claro, usted va a decir, pastor, ¿luego no era Lucas? Eso le dije yo a Dios, ¿luego no es Lucas, Señor? Digo, no, es Daniel. Entonces hoy vamos a hacer la introducción en el libro de Daniel. Capítulo 1. Voy a leer del 1 hasta el 8. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Usted buscará allá en el diccionario qué significa que la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, ¿cuál rey? Nabucodonosor, bien. A Aspenaz, jefe de sus eunucos, usted buscará que es eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, habla de jóvenes, en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Voy a seguir leyendo. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Versículo 16. Así pues, Melzar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. 17. A estos 4 muchachos Dios les dio, escuchen, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Hasta allí. ¿Qué ven ustedes allí en el pasaje? Brevemente. No es una predicación, es una introducción corta, ¿no? A lo que es el mensaje de esta mañana. Hay una historia, muy bien, una historia divina, una historia real, una historia que el Espíritu Santo ha dejado consignada para nosotros. Muy bien. ¿Qué más ven? Bien. Para usted, ¿cuál es para usted? En lo que hemos leído,
¿Cuál fue la palabra clave para usted? No tiene que ser la misma para todos. Hermana Nubia, ¿qué va a decir? Que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había sitiado Jerusalén. Bien. Para usted es la determinación de Daniel a no contaminarse. Bien. Otra palabra clave. Daniel propuso en su corazón ¿qué? No contaminarse. Explícame. Ah, bien. No contaminarse. Muy bien, sí. ¿Alguien más? Yo veo firmeza de carácter. Muy bien. Para no contaminarse. Bien. Parece que ahí está el asunto. Revisemos el versículo 8. Daniel propuso en su corazón. Eso se llama carácter, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde propuso él en su corazón? De lo que conocía de Dios. Muy bien. ¿Qué propuso? No contaminarse. ¿Por qué? Porque lo que había en su corazón y lo que había en el corazón del rey son dos pensamientos contrarios. El uno, el pensamiento de Dios, y el otro, el pensamiento del hombre, en este caso, el rey de Babilonia. Y él propuso firmemente, por el conocimiento que tenía de Dios, no ir en contra del pensamiento de Dios. Dijo, no me contamino. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿El rey quería hacerles daño? ¿Iba a envenenar la comida? No. ¿El propósito era que se embriagaran con vino? No. ¿Cuál es la intención del rey? Buena intención. Su intención era alimentarlos. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuál era el propósito? Bien. Miren el versículo 4. Para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué pasa si este tiene un lenguaje, tiene un idioma, tiene un conocimiento, tiene una cultura, tiene unas normas, y viene y le da otro lenguaje, otra cultura, otras normas y el conocimiento de otras cosas? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo? ¿Alguien más? ¿Qué está haciendo el rey? Imponiendo su propia cultura. Hay una mezcla. Se contamina. Hay una mezcla. ¿Qué es mezclar? Revolver. Mezclar quita la pureza de algo. La esencia de algo. Bien. Pero allí había un joven. Aquí había un muchacho. Joven. Fuerte. Que conocía a Dios. Y dijo, esto que me están dando, esto no es conforme al pensamiento de Dios. El propósito de corazón, ¿cuál será? En su comunión con dijo, no voy a hacerlo. No voy a contaminarme con la comida del rey. Y uno no ve que en la escritura Dios le diga, bueno Daniel, habla con Melzar y dile esto. No fue así. ¿Por qué Daniel? Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías. Escucha lo que dice. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. ¿De dónde sale eso, Daniel? De una comunión íntima con Dios. Puede tener comunión porque le conoce. Le conoce porque tiene comunión. De esa relación tan personal, tan íntima, de esa relación de amor de Daniel con Dios, sale el versículo número 12. Daniel tenía comunión. De esa comunión sale el versículo 12. Él lo dijo así como con dudas, como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué ven en el versículo 12 en Daniel? Cuando dice esas palabras, ¿qué hay en él?
seguridad, determinación. En mi tierra dicen convicción. Hay una convicción. ¿De dónde viene esa convicción? De una comunión, de la comunión íntima con Dios. Bien, y ustedes allí conocen el resto de la enseñanza. Y es que Daniel, de esa convicción, lo lleva a tomar una decisión y finalmente encontramos en el versículo 17 y 18 cómo Dios ha bendecido a estos muchachos. ¿Por qué les bendijo? Porque ellos decidieron no contaminarse con otro pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Bien, esa es la introducción al tema de esta mañana. Daniel tenía comunión con Dios, nosotros también. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 1. Usted en ese pasaje de Daniel encontrará muchas cosas más cuando lo estudie. Yo estoy solamente centrando la introducción para la enseñanza. Juan capítulo 1. En esta primera parte de la enseñanza vamos a ver lo que dice la Escritura para ser hijos de Dios. Versículo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Hablando de quién ahí? No, según ese versículo. ¿Dónde dice Jesús ahí? El Verbo, muy bien. Sí, nosotros sabemos que es Jesús, claro, pero ¿qué está diciendo allí? Está hablando del Verbo. Cuando lleguemos al 14 entendemos que es Jesús. Versículo 4. En Él estaba la vida, ¿en quién? En ese Verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Dice en él? 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, ¿de quién estamos hablando? Del Verbo. Bien. Aquella luz verdadera que alumbra ¿a quién? Ese todo hombre le incluye ¿a quién? Diga a mí. A mí. Bien. Repito, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿De quién está hablando? Del Verbo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién habla ahora sí? De Jesús. Entonces, según este pasaje, ¿qué dice la Escritura acerca de Jesús? Según lo que dice allí. Perdón. ¿Quién levanta la mano? Patri. Bien, Jesús es el Verbo hecho carne. Muy bien. Eric. ¿Es qué? Está, muy bien. Es desde el principio. Gracias, muy bien. ¿Alguien más? Bien, en Jesús estaba la vida. ¿Que por él qué? ¿Dónde dice eso? Ahí déjela ella. Por él fueron creadas todas las cosas. Muy bien. Y nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Si no está el Señor Jesús, no había nada. Bien. ¿Qué más?
¿Qué es la luz verdadera? ¿Qué es la luz verdadera? ¿Algo más acerca de Jesús? Lleno de gracia y de verdad. Bien, Camilo. Las tinieblas no podían prevalecer contra esa luz. Las tinieblas no prevalecen contra esa luz que es Jesús. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Bien. ¿Qué es eso? Salvación. ¿Qué otra cosa hay allí? En el 10 muestra tres cosas con relación al mundo. ¿Sí? Yo le cambiaría el orden. Que él hizo, o sea, el mundo fue hecho por él estaba en el mundo, pero el mundo no le conocía. Bien. Miremos el versículo 12, 13. Centrémonos allí. Mas a todos los que le recibieron, porque hubo unos que no, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Hay otra versión para esos dos versículos? Por favor. Andrea. Pero quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Otra versión. Nina. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Los hijos de Dios nacen de Dios, no por voluntad humana. ¿Alguien más tiene otra versión, Clara? Sí, Ingrid. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Bien. En esta versión dice, los cuales no son engendrados. ¿Qué significa engendrado? ¿Alguien tiene por ahí algo que decir? ¿De engendrar? Dar vida. ¿Está bien? ¿Algo más? Engendrar, ¿qué es? Dice aquí que es procrear, causar una cosa, otra, originar, ocasionar, generar. Bien, escuchen. De estos dos versículos tomemos esa expresión. Los cuales, versículo 13, los cuales, ¿se refiere a quién? A los hijos de Dios. Dice, esos hijos de Dios no son engendrados, y la palabra engendrado, va a tomar lo que decía Oscar, con lo que tengo aquí escrito, dice, engendrar es reproducir, también es multiplicar la propia especie. Y busqué un poquito más reproducir. Dice, me corriges Oscar si no está bien, reproducir es extender o difundir algo a muchos lugares o a muchas personas. Y difundir es divulgar. Dicho de otra forma, engendrar tiene que ver con extender o divulgar algo a muchas personas. ¿Sí está bien? ¿Sí está entendido hasta ahí? ¿Qué entendieron? ¿Raúl? Engendrar y multiplicarse, muy bien. ¿Alguien más? Es extender. Nina. Prefiero que lo digas bien. Es que la multiplicación, pues en este caso de los hijos de Dios, no está dada por los mismos hijos de Dios, sino por Dios directamente. Está bien. Gracias, Nina. Sí. ¿Algo más? No alcancé a oír. Bueno, después miramos eso en otro tema. Está bien. ¿Alguien más? Bien, volvamos otra vez. Dice que los hijos de Dios son engendrados de... ¿De qué? De Dios, muy bien.
Los hijos de Dios son engendrados de Dios. Y engendrado quiere decir dar vida, pero quiere decir reproducir, quiere decir multiplicar esa vida. Y reproducir quiere decir extender, quiere decir divulgar a muchas personas o a muchos lugares. ¿Divulgar qué? Esa vida de Dios. ¿Sí? Ese pensamiento de Dios. Ahora, Dios dijo en Génesis, fructificad y multiplicaos. Dar fruto. ¿Cómo es el fruto? Según la especie, según el género. ¿Qué hay en la papaya? Semilla de papaya. ¿Y la semilla de papaya qué da? Papaya. ¿Por qué? ¿Por qué la semilla de durazno da durazno? Un árbol de durazno más bien. Porque esa es su esencia, esa es su naturaleza. Porque esa es la información que tiene la semilla. ¿Está bien? Ahora, ese mandato Dios se lo dio a Adán y Eva. Es para nosotros también. Fructificad y multiplicados. Luego parece, si uno estas expresiones, que estamos llamados a divulgar a muchas personas algo. Estamos llamados, por ser engendrados por Dios, tenemos el pensamiento, la información de Dios, el pensamiento de Dios. Y estamos llamados a multiplicarnos, luego estamos llamados a expresar, a divulgar a muchas personas algo. ¿Ese algo qué es? Pues es la esencia que hay en nosotros. Aquí está llamada la semilla de durazno, a expresar la esencia a través de un árbol, y de allí vienen los frutos, que el fruto es de durazno también. Pues es igual aquí. Entonces el pensamiento de Dios se transmite aquí, y el hermano lo transmite allí y lo transmite, eso es multiplicación. Pero ¿qué es lo que se multiplica? ¿Qué es lo que se multiplica? ¿Qué es lo que se va? El conocimiento, el pensamiento de Dios, la sabiduría de Dios. Dicho de otra forma, la información que Dios ha puesto en nosotros. Eso es lo que se va. El pensamiento no se multiplica, el pensamiento se extiende. La voluntad de Dios se extiende, se va. Entonces aquí se fueron 2 y cada uno a otros 2 ya van 4 y cada uno a otros 2 ya van 8 y sigue el pensamiento de Dios extendiéndose, divulgándose. Se extiende la especie. ¿Cuál especie? Los creyentes, los hijos de Dios. ¿Está bien hasta aquí? Bien. Entonces, finalmente, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No voy a explicar esa parte, porque para el tema solamente parto del versículo 13, en donde dice, nosotros los hijos de Dios, yo ya parto de ese hecho, somos engendrados por Dios y llamados a expresar a muchos la esencia que Dios puso de Él en nosotros. Bien. Veamos ahora, como un segundo punto, el caso de Israel. Sé que le va a gustar. El tercero sí no le va a gustar mucho, pero a este le va a encantar. ¿Qué pasa con Israel? Bien, se encuentra esclavo en Egipto. ¿Qué hace Dios con un pueblo que está esclavo en Egipto? Lo saca, ¿verdad? Entonces Dios propone sacar en su corazón, porque ya lo ha prometido desde antes, ¿recuerda? Promesa dada a Abraham más de 400 años atrás. Entonces Dios saca a Israel de Egipto y lo lleva ¿para dónde? ¿A dónde? A la tierra prometida. ¿Hay alguna diferencia entre estar en Egipto y estar en la tierra prometida? Sí, claro. A ver, empecemos. Esclavos y al otro lado, libertad. ¿Quién más? Tiene que mencionar las dos. ¿Ahí? ¿Se acabaron? Físicamente están libres, pero su pensamiento sigue ya en el... Bueno, pero miremos la diferencia entre estas dos.
Egipto y tierra prometida. ¿Están esclavos? ¿Están libres? ¿Qué más? ¿Cómo? En Egipto independencia, en tierra prometida dependencia. Ese es el llamado de Dios, a depender. Que no lo hagan es otra cosa, pero están llamados a depender de Dios. ¿Alguien más? ¿Incomunicados con qué? Bien. ¿Alguien más? Carlos. En Egipto tenían el pensamiento de la cultura, de la nación, de su entorno, que era Egipto, y en donde estaban ahora en la tierra prometida con un pensamiento que era, ¿cuál? El pensamiento de Dios. ¿De qué se alimentaban? No. ¿De qué se alimentaban en Egipto? ¿De qué se alimentaban en Egipto? De comida de los egipcios, que era carne, pescado, todo lo que dice allí. Pero, ¿cuál es el alimento en la tierra prometida? No, no, el maná se acabó cuando estaba en la tierra. En la tierra no había maná. Escuchen, escuchen hijos, en la tierra prometida no había maná. Allá no había. Eso fue en el desierto. Bien. ¿Qué había en la tierra prometida? Leche y miel. Bien. ¿Qué más conoce usted de Egipto a la tierra prometida? ¿Cómo, hermano? Está bien. Hay una nueva generación en la tierra prometida. ¿Está bien? Muy bien. Bajo un gobierno y bajo otro gobierno. Excelente. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien. Sometidos y conquistadores. Muy bien, gracias. Ernesto. Sometimiento que lleva a muerte. Dios los saca para darles vida. Dependencia de Dios. Bien. Pero hay algo que sucede durante ese tiempo. César. Bien, gracias. También, sí. Clara Inés. Bien. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué costumbres trae al salir de Egipto? ¿Qué costumbres? Las propias de allí. ¿Está bien? Las propias del lugar donde se encontraban durante 400 años. Vaya pensando por un momento en nosotros. Ayer, ¿a dónde anduvimos ayer? En oscuridad. Yo por lo menos estaba en oscuridad. ¿Y Dios nos saca hacia dónde? Hacia una luz. ¿Qué costumbres teníamos ayer? Las propias del entorno en el cual nos encontrábamos, influenciados por un mundo que no conoce a Dios y que no quiere saber nada de Dios. Y que los que no conocen a Dios no hablan de Dios. Ese era el mundo nuestro ayer. Pero salimos de un mundo de oscuridad, de independencia de Dios, y Dios nos quiere llevar a un mundo de dependencia, a un mundo de luz. Eso para nosotros. Pero con Israel y con nosotros pasa lo mismo. Cuando Dios los saca y comienzan por el desierto, Dios le da una serie de normas a este pueblo que ha vivido todo el tiempo independiente de Dios, pero dependiente de la esclavitud, dependiente de un gobierno totalmente humano, no divino. Entonces, para ello le dan normas, le dan leyes, para que se separe de esas normas, de ese gobierno humano, es más, hasta ese alimento humano, natural que tenían allí. Miremos ahora Levítico, capítulo número 19. ¿Usted ha entendido hasta aquí? A ver, ¿qué ha entendido? Bueno, Oscar, ¿tú qué has entendido aquí en este pedacito? Sin la introducción, solamente... Bien.
Bien. ¿Alguien más? Pastor, estaba pues viendo ahí en la palabra que así es como es engendrado el Hijo de Dios, ¿sí? Que por un momento es engendrado de acuerdo a las costumbres y a las tradiciones humanas, ¿sí? En su carne, pero viene Dios y es su palabra la que viene a penetrar a este espíritu y los engendra, ¿sí? Con su misma palabra, con su mismo conocimiento. Bien. ¿Ustedes entendieron lo que él dijo? Ya voy, hermano. ¿Ustedes entendieron lo que él dijo? ¿Quién alcanzó a oír lo que él dijo? Bien. Él dijo lo siguiente. Al verlo de engendrar, dice, es muy parecido. Cuando estábamos en el mundo habíamos sido engendrados por el mismo mundo. Un mundo que nos transmitieron nuestros padres, un entorno de familia, pero cuando no está Dios y no hay dependencia de Dios es un mundo de esclavitud. Fuimos engendrados allí, pero viene Dios, el Padre, y nos engendra para llevarnos a una luz y nos da lo que había de Él, lo que hay de Él en nosotros lo coloca, para que haya vida. ¿Sí fue así? Bien. ¿Entendieron? Hasta allí sí, ¿no? Bien. ¿Qué otra cosa usted ha entendido de esto que acabamos de compartir hasta aquí? De Israel, de Egipto, de la tierra prometida. ¿Qué ha entendido? Nina. De la misma manera que cuando unos padres engendran a un hijo y tiene las características del padre y los ojos azules, los ojos verdes, lo que sea, cuando engendran a alguien, tiene unas características propias de quién es otro. Una información genética. Entonces, si Dios es el que nos engendró, bueno, con los ángeles que previamente que estábamos en el mundo teníamos características propias de eso, y lo que Dios hace es engendrarnos para tener características propias de eso. Bien, gracias. Pero ¿sabe que Israel no quería mucho eso? Como que Dios lo engendró y lo estás llevando, pero había algo que todavía lo seducía. Mire bien, había algo que todavía lo llevaba hacia atrás y recordaba lo que vivió en Egipto. Aun cuando iba avanzando hacia esa tierra, o cuando iba en la dirección en la cual Dios le había señalado que fuera, la hizo dar una vuelta allá por el mar, ¿recuerdan? ¿No? O por otro lado más bien para no encontrarse con hombres de guerra, aun cuando va en la dirección en que Dios le está diciendo que camine, su corazón todavía está allá. Sacarlos de Egipto no era el problema es sacarles del corazón a Egipto, porque todavía lo tenían allí. ¿Se parece algo todavía al pueblo creyente? Vamos a mirar, vamos a revisar eso esta mañana, si todavía hay algunas cositas ahí que puedan estar como que vamos en la dirección correcta, en la dirección en que Dios nos dice, más dice, mis pasos se guiarán por tu voz. Eso cantamos. Y después, tu reino vino hacia mí. Y después dijimos, ser reflejo de tu amor y vivir solo en tu voluntad. Estoy tomando frases de lo que cantamos esta mañana. Entonces vamos allá, pero pregunto, ¿será que todavía hay cosas de atrás del mundo que como que nos atraen? Bien, vamos a revisarlo. No tiene que decirme usted, no, dejémoslo ahí nomás. Si de pronto digo, todavía no lo debo decir. Levítico capítulo 19, versículo número 2. Levítico capítulo 19, versículo número 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. ¿Qué ven allí? ¿Sí? ¿No está bien? ¿Alguien más? Del versículo 2, Belisa. No es cierto que el hombre esté llamado a hacer, sino que Dios le dice santo, seréis como una consecuencia de la naturaleza de quien nos entiende.
¿Entendieron? ¿Qué dijo ella? Ser santo es una consecuencia de seguirlo a él, o sea, de que él es mi Señor. Pues vamos a leerlo. Diles, santos seréis. ¿Quién está hablando? Moisés, dile a ese pueblo, ustedes santos seréis. Hay otra versión que dice en la otra versión, en el versículo 2. Si me ayudan, mano nada iba. ¿Ellos podían ser santos? Sí. ¿Por qué? Porque tienen un Dios que es santo. ¿Está claro hasta ahí? Si somos engendrados de Dios, ¿cuál es el llamamiento? A ser santos. ¿Será que sí se puede? Bien, ahí hay un modelo. Bien, vamos a, ¿sí? Bien. Bien. Que ya tenemos, sí. Ya como creyente la tenemos, sí. Yo soy el Dios de Israel y soy diferente de los demás dioses. Por eso ustedes deben ser diferentes de los demás naciones. A esa no nos gusta mucho, ¿cierto? Es como muy directa. Ustedes sean diferentes de los demás, porque yo soy diferente a los demás dioses, ustedes sean diferentes de las demás naciones. Ese mismo caso de la semilla. Dios ya colocó en nosotros su esencia y esa esencia está ahí. O sea, es una información que ya está. Bien. Se va a desarrollar. De manera natural, ¿no? Debería ser así. Muy bien. Sigamos allí en Levítico, capítulo 20. Voy a leer del versículo 7 en adelante. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, 2 puntos. Y allí comienza diciéndole lo que tienen que hacer. Versículo 7. Santificaos pues, Dios diciéndole a Moisés para que le diga al pueblo, santificaos pues y sed santos porque yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice? Porque yo Jehová soy vuestro Dios. Porque Él es santo y es nuestro Dios, nosotros podemos andar en el camino de Él. Solamente el que es santo puede señalar camino de santidad, a nadie más. Solo aquel que es santo puede señalar cuál es el camino de santidad, porque Él es santo. Y esa es santificación. Vamos en ese camino que Él nos va señalando. Bien. Ahora, ¿por qué Él es santo? Porque es perfecto. Esa versión, ¿quiere volver a leerla, hermana Miriam? Sí, señora, lo que leímos del versículo número 2. Yo soy el Dios de Israel y soy diferente a los demás dioses. Por eso ustedes deben ser diferentes de las demás naciones. Él está separado, lo que dice el versículo, Él está separado de un mundo y nos demanda a nosotros que nos separemos de ese mismo mundo. Él está separado de los dioses y dice, ustedes sepárense también de esos dioses. ¿Por qué? Bien. Voy a leer Levítico 20, del versículo 8 en adelante ahora. Dios le dice, y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Y comienza diciendo lo siguiente, escuche. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Todo esto que voy a leer aquí, no es que Israel lo estuviera haciendo. Es que las naciones que estaban alrededor de Israel, ¿qué pasaba? Lo hacían. Muy bien. Versículo número 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Y sigue hablando así.
Y sigue hablando, versículo 16, voy a coger algunos versículos sueltos. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. 17. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y si viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable, por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Y sigue hablando, versículo número 24 de Levítico 20. Escuche. Versículo 22. Guardad pues todos mis estatutos. Mire que no le dice, después de que le ha leído, o más bien le ha señalado lo que están haciendo las otras naciones, no le dice, no haga eso. Mire lo que le dice. Guardad pues todos mis estatutos y mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Iban a entrar a una tierra prometida donde había todos estos problemas. Y le está diciendo, cuidado, guarden mis estatutos. Versículo 23. No andéis en las prácticas de quién, de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. ¿Qué está haciendo Dios con Israel? Sepárense, no se mezclen, no se contaminen, guarden mi pensamiento, guarden mis mandamientos, miren mi esencia, cuiden esto que ustedes ya tienen. Versículo 24. Pero a vosotros os he dicho, escuchen, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. ¡Wow! Tan bonito. Yo Jehová, que los he apartado de los pueblos. ¿Por qué los apartó? ¿Sí? ¿Pero por qué los aparta? ¿Él quiere que vivieran como vivían los otros pueblos? Entonces, ¿por qué los aparta? O más bien, al apartarlos, ¿qué tenía que hacer ese pueblo? ¿Y qué quería mostrarle Dios a los demás? ¿Sí? Cristina. Muy bien, los está protegiendo, les está cuidando, ¿está bien? Elizabeth. Muy bien, excelente. Camilo. Muy bien, ¿escucharon? Oscar. Lo que está haciendo, lo que está haciendo es que los aparta para tener una relación con él, Dios. Bien. Sí, no podía tenerla ya. Muy bien. Es enseñarlos a vivir. Sí. Dice, no hagan como hacen otros pueblos, no vivan como viven ellos, no que ustedes sean santos. Les está enseñando. Él los saca de entre las demás naciones, ¿verdad? ¿Por qué era importante sacarlos de allá? Para conservar el conocimiento y la relación con el verdadero Dios. ¿Qué pasa si se quedan allá? ¿Cómo? ¿Por qué sacó a Abraham de Ur? ¿Cómo era Ur de los caldeos? Era una nación idólatra. ¿Cómo nos quiere Dios? Apartados de aquello que no refleja el pensamiento de Dios. Nosotros vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Pertenecer quiere decir, no expresamos el pensamiento del mundo. Ahora repasemos otra vez, perdonen que sea así, pero tengo que hacerlo. Mis pasos se guiarán por tu voz. Ya como que, ay, mis pasos se guiarán. ¿Será que eso lo estamos haciendo? Sigamos. Yo, versículo 24,
Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia. ¡Ah, tan bonito! Ya tenían ahora sí la capacidad de poder hacer lo que dice Dios que hagan, entre animal limpio e inmundo. Eso no es para nosotros. Y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. 26. Habéis pues, escuchen, de serme santos, porque yo Jehová soy santo y los he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¡Ay, qué bonito! ¿Alguien tiene algo de ese versículo que quiera expresarlo? ¿Qué ve usted allí en ese versículo, en el hilo conductor que traemos? No se me vayan a ir por otro lado. En ese hilo, ¿qué podemos ver allí de ese versículo? ¿Van a Marlene? Bien. ¿Y qué debe ser de manera natural, no? Sí, César. El entorno en el que ellos vivían anteriormente en Egipto era el entorno propio que habían recibido de esa nación. Ahora tienen un nuevo entorno o ambiente. Sí. Ese ambiente es Dios. Él por eso les dice, pues habéis de ser apartados para que seáis míos. Ahora como son de Él, se debe mover en Él, en ese entorno, en ese ambiente. Bien. ¿Qué significa apartado? Sí. ¿Y separado? Está bien, está bien. Pero un poquitico más allá, ¿qué sería? Yo tengo aquí algo que dice esto. Ya, Jael, te doy la palabra. Apartado, retirado, distante, remoto, pero dice distante. Separar dice establecer distancia. También separar tiene que ver con distinguir, otorgar a una persona un honor o privilegio, dispensarle, que es concederle un trato especial también. Oscar, ¿vas a leer algo ahí? Dice que apartar una cosa de otra, desunir, alejar, distinguir, diferenciar. Tan bonito, los he apartado, ustedes son diferentes. Jael, ibas a decir algo. Está bien, ahora está bien. Nina. Y creo que Dios conoce esa, como que ese mal tiende a tener esa facilidad, que se comparte con nosotros, pues tiende a hacer lo mismo que nosotros hacemos. Bien. Bien. Bien, miren esto. Apartar, entonces, es retirado, separado, distanciado, pero también significa distinguido, o sea, distinguirlo, apartarlo. Miren, aquí están todos los pueblos de la tierra y aquí está Israel. Y dice la Escritura, os he apartado de los pueblos. Entonces, ¿qué hizo Dios con este Israel? Y aquí están todos los pueblos en este cubículo donde estoy. ¿Cómo lo apartó? Lo sacó. ¿Dónde lo colocó? Allá. Cuando Israel está aquí, ¿cuál es su posición? ¿Con quién se relaciona? ¿Cuál es la influencia que tiene? De todos los pueblos de la tierra. Pero ahora lo coloca ¿en dónde? En una nueva posición. ¿Y esa posición es con respecto a quién? Aquí era con respecto a los pueblos de la tierra. Y allá, aquí dice, os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Luego establece también una nueva relación. Míos, ¿por qué puedo decir el míos? Porque Él es el creador y nosotros la criatura. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nosotros dependemos de Dios. Él es nuestra autoridad y tiene el derecho de hacerlo. Ejerciendo esa soberanía de Dios,
es que Él saca a Israel y lo coloca allá. Pero la Escritura dice, no los saqué de allí, no los escogí a ustedes porque son el pueblo más justo, el pueblo más bueno, sino al contrario. ¿Por qué dice? Porque eran el pueblo más insignificante, no le cambie la palabra, insignificante. ¿Y qué más dice? ¿Es por tu justicia que te saco? No, es por la injusticia de las otras naciones. Parece que no había nada bueno en Israel. Digo parece, pero es que estaba la gracia de Dios sobre Israel. Bien. Miremos otros pasajes. Deuteronomio capítulo 7. Libro de Deuteronomio capítulo 7. Me disculpo un momentico, primero vamos al 4. Pasando la hoja me encontré algo aquí. No lo tenía registrado, pero creo que vamos a mirarlo. Capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 1. Ahora pues, oye Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Nadie más se lo enseñó. Yo les enseño esto para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Moisés le está diciendo al pueblo lo que Dios le dijo que le dijera. Para que hagáis así, bien, para tomar posesión de esa tierra. ¿Cómo podían tomar posesión de esa tierra? Haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Versículo 6. Guardaos pues, guardadlos pues y ponedlos por obra. ¿Qué? Lo que Dios le está diciendo que haga. Bien. Porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Será para nosotros también? ¿Cómo entender este versículo número 6 para nosotros en este tiempo? ¿Qué diríamos? Venimos de engendrar, venimos de expresar el pensamiento de Dios, ¿y qué podemos decir? ¿Qué hay en ese pensamiento de Dios? Sabiduría, autoridad y amor. Bien. ¿Y qué va a hacer eso ante los ojos de los demás? Aquellos que están alrededor nuestro, Dios mío. Pueblo que está reflejando la sabiduría de Dios. Bien, capítulo 7, ahora sí. Versículo 2. Leo desde el 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, esa tierra para nosotros, ¿cuál es? La vida cristiana. Nosotros no la vamos a tomar, ya alguien la tomó por nosotros y no la dejó allí. ¿Está bien? Cristo. La vida cristiana, Él fue a la cruz para que nosotros pudiéramos salir de tinieblas y anduviéramos en la luz. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, y se las menciona, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, eso era una promesa, y las hayas derrotado, es una promesa, las destruirás del todo, es un mandamiento, no harás, ¿qué? Con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. No harás alianza. No te vas a mezclar con esas naciones que están allí, que es al lugar donde yo te llevo. Bien. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Es decir, si tú eres pueblo para mí, no te mezcles con otros. Si tú eres engendrado como hijo de Dios, y tienes un pensamiento a la manera de Dios, dice, no te mezcles, eres apartado ya.
porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, no para otros, sino para Él. Nos apartamos para Él. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Capítulo 14, versículo 1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. 14:1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis, ni os... ¿Qué es sajar? Cortar, muy bien. Habla de tatuajes. Ni os raparéis a causa de muerto. Segundo. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Eso es para nosotros también? Capítulo 26 de Génesis, de Deuteronomio, versículo 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 14. ¿Quién lo puede leer, por favor? Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Estamos hablando de Israel, pero en Tito, ¿de quién estamos hablando? Alguien que se dio, el Señor, nuestro Dios, en la persona de Jesucristo, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para sacarnos de esas tinieblas y purificar para sí un pueblo propio. Nosotros también estamos involucrados en todo esto que está hablando de Israel. Nosotros somos un pueblo santo escogido por Dios. Somos un pueblo propio. ¿Alguien tiene otra versión para leer Tito 2:14? Nos convirtió en su pueblo y en un pueblo decidido a hacer el bien. ¿Sí? ¿Lo ibas a leer? Melissa. Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Mire, rescatarnos de toda maldad, ¿qué más? Limpiarnos y, por favor. Toda la predicación está en esa frase. Claudia. Oh, ahí no dice que hay que hacer buenas acciones. Ese sí dice. ¿Sí dice ahí? Empeñados en hacer el bien. Bueno, entonces, en conclusión, Dios le va a entregar esas naciones. Dios está diciendo, ustedes tienen una nueva posición, ustedes tienen otra nueva relación, hay un nuevo vínculo que nos une. Ya el vínculo, la relación ya no es con las naciones donde estaba antes, ahora está en otro lugar, tiene otro estilo de vida, tiene cosas totalmente nuevas y diferentes. Bien. Josué capítulo 19. Finalmente, el pueblo de Israel entra en Egipto, entra en la tierra prometida. ¿Cuántas tribus iban? 12, y a cada tribu Dios le dio lo que le correspondía por heredad. Muy bien. ¿Qué tenían que hacer con ese pedacito de tierra que Dios le había dado? ¿Qué tenían que hacer? Conquistarla. ¿Qué tenían que hacer? Echar los que estaban allí. Pero ¿quién los iba a echar realmente? Dios. Dios dijo, produzca la tierra, y la tierra produjo, y fue así. Dios dijo, échenlos, porque ya Dios lo había decretado así. Todavía estaban allí, pero ya Dios dijo, yo los echo. ¿Qué tiene que hacer el pueblo?
echarlos, tomando posesión. Bien. Josué capítulo 19, versículo 40. La séptima suerte, estamos hablando de la división de la tierra para cada tribu, dice, la séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y fue el territorio de su heredad Sora, Estaol, y Semes, Saalabín, Ajalón, Getla, y usted sigue leyendo hasta terminar en el 48, dice, esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Bien, ¿qué tenían que hacer? Tomar posesión, echar fuera los que allí se encontraban. Quiero resaltarles el versículo 41. Y fue el territorio de su heredad Sora. Vamos a Jueces, capítulo 13. Josué, Jueces. Jueces está después de Josué. Jueces, ¿están allí? Miremos el capítulo 1. Voy a leer algunos versículos allí sueltos solamente. Escuchen lo que dice. Vamos a hablar de las 12 tribus que entran a la tierra prometida a tomar posesión de lo que ya Dios les ha entregado. Vamos a ver qué hacen. Versículo 18. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Mas, ¿qué dice en su versión? No pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Bien. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. 28. ¿Sí está bien o no? Versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Ustedes están entendiendo lo que dice aquí? Que Dios le dice, échelo. Estamos en Jueces capítulo 1. Me disculpo con ustedes si dije 13 primero. Más adelante iremos al 13. Estamos en el 1. Sí. Primero en el 27 dice que Manasés no arrojó a nadie de allí, pero por el contrario dice el 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, pero no lo arrojó. ¿Qué le había dicho Dios? Échelo. ¿Y qué hizo? Lo dejó allí. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. Y usted sigue leyendo. Y sigue leyendo y sigue leyendo. Versículo 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en... etcétera, etcétera, etcétera. No los arrojaron. No hicieron. ¿Y qué hicieron además de que no los arrojan? Los acogieron. Usted me paga tanto, tributario, usted me paga tanto y se queda. Y así fue, se quedaron. Ahora sí, me disculpo nuevamente. Capítulo 13 de el libro de Jueces, sí. Versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, que era Sora, ¿recuerdan? La posesión que Dios le había dado a esta tribu, pero no los echaron. Dice, había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y das a luz un hijo. ¿Cómo se llamaba? Muy bien, Sansón. Vamos al capítulo número 14.
Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por esposa. ¿Qué era Timnat allí? Escuche, Timnat estaba asignada a la tribu de Dan, pero no lo sacaron tampoco, no lo sacaron. Por no sacarlos de allí, cuando Sansón va a Timnat, ¿qué ve? Una mujer del pueblo que no sacaron. ¿Y qué dice? Bien. Sigamos. Capítulo 16 de Jueces. Ustedes conocen la historia de ella, ¿no es cierto? ¿Quién era? Dalila. Mira lo que dice la Escritura en el versículo 16 del capítulo 16 de Jueces. Ustedes leen toda la historia. Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y ahí es cuando Sansón descubre todo su secreto y pierde la fuerza, etcétera, etcétera. Y Dios, lo más importante, no es que pierda la fuerza, es que Dios se aleja de Sansón. Y ya no tiene la fuerza que tiene antes. Bien. ¿Cuál es la historia hasta aquí? Hasta este momento. Un pueblo que está en esclavitud, un pueblo que Dios lo saca con el propósito de llevarlo a una libertad, pero en el transcurso le dice: ustedes son apartados, separados para mí. Y les dice: cuando entren allá, no se mezclen. Y cuando el pueblo entra y Dios les da sus posesiones, ya les ha dicho: yo los voy a echar, ustedes tienen como que empujarlos. Pero ¿qué hace el pueblo? No los echa. Como resultado de no echarlos, ¿qué pasó? Se mezclaron. Y ya Sansón allí ve una mujer de un pueblo que debía estar fuera, pero que no está fuera. Él se encuentra allí. Fue un hombre escogido por Dios, un hombre preparado por Dios para servir a la nación. Miren bien esto. Escogido por Dios, llamado por Dios, preparado por Dios para servir a Dios. Sin embargo, ahí hay un hombre que ve una mujer y su corazón es desviado. Y dice que empieza a tener una relación con esta mujer y su alma fue reducida a mortal angustia hasta que cedió completamente. Completamente cedió. Sansón en las rodillas de Dalila. Allí estaba, seducido completamente. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo que no echó, que no se desprendió y prefirió tenerlos allí. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Qué podemos ver nosotros en este tiempo con relación a la iglesia del Señor? Bien. ¿Alguien más? Que si no se aparta de los pecados vuelve a caer. Hemos sido engendrados como hijos de Dios para expresar solamente el pensamiento de Dios. Y Dios está diciendo: no se contaminen con el lugar donde están. Romanos capítulo 1, 12, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo. ¿Alguien quiere leerlo en otra versión diferente a Reina Valera? Romanos 12, 2. Gracias. Leámoslo en varias versiones. Nina, por favor, léelo fuerte, hija. No se amolden a la conducta de este mundo. Al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, que es bueno, agradable y justo. No se amolden a la conducta de este mundo. No se encajonen. Por el contrario, renueven su manera de pensar. Patricia, ¿quiere leer más fuerte, hija? Por favor.
¿Cómo dice allí? La misma versión. ¿Quién más tiene otra versión? Edilson. Aquí dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Bien. Oh, yo ya terminé. ¿Cuál es la reflexión para esta mañana? Porque tengo una pregunta para hacer al final, con base en lo que hemos visto hoy. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es el eje central de la enseñanza? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dios le dice a un pueblo, al pueblo de Israel, no se mezcle, no se contamine, ustedes son santos porque yo soy santo. Ustedes pueden ser apartados porque yo soy apartado. Yo no soy como los otros dioses, yo soy único, dice, y ustedes son únicos además. Y en Tito, alcanzamos a leer Tito, para decir que nosotros somos pueblo de Él y nos escogió para Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Las obras de Él y expresar el pensamiento de Él y no andar metidos en un círculo, como dice Romanos 12:2, en donde el mundo se encuentra, porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Sí? Bien. ¿Alguien quiere aportar algo más? Pastor, con respecto a Daniel 1, yo vi como una conexión muy importante de los versículos 8 y 9, donde dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y como consecuencia yo veo que dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad, que era vital. Muy bien. Yo lo he vivido con personas de mi entorno que dicen, no, sí, yo le pido a Dios que me quite tal cosa, pero no nada. Yo pienso que cuando Dios ve un corazón dispuesto a dejar de verdad eso que no es de Él, Dios actúa. Muy bien. Hay que saber qué es lo que no es de Él, Exacto, lo que no está conforme a su pensamiento. lo que no es conforme a su pensamiento. Bien. Y veo un corazón dispuesto, Dios pone gracia en todo, Dios actúa. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién timbró? ¿Alguien está diciendo, yo quiero hablar? Camilo. Ahora hay que poner timbre en todas las asientos. Yo quiero hablar. Camilo, escuchen a Camilo. Hay algo en Génesis 13, 10, que dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el borde de Jehová, por la tierra y en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Más adelante dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y luego le dice Dios a Abraham, alza tus ojos y mira. ¿Sí? Digamos que Lot lo que hizo fue mirar hacia una dirección. En cambio, en el caso de Abraham, Dios le dijo, mira hacia ese lado. ¿Sí? ¿A dónde me ha dicho Dios a mí que mire? ¿A dónde me ha dicho Dios que mire? Muy bien. Gracias. No es mirar lo que otro hace, lo que otro es mirar en la dirección en que Dios le dice mire. Bien. ¿Alguien más? Elizabeth. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios a Lot y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. O sea, Dios sabía que lo podía hacer, pero hizo a su imagen y semejanza. Lo puso en un lugar de comunión íntima, ¿no? Cuando nosotros conocemos de Dios, nos decimos mentiras que no somos capaces de reflejar la esencia de Él. Pero Él sabe que sí puede porque Él lo hizo. Muy bien. Gracias. Él sabe que sí podemos porque Él lo hizo. ¿Vas a decir algo? Bueno, a mí me parece muy bonito porque a través de todas las lecturas vemos cómo Dios se preocupa por nosotros, o sea, nos saca, nos limpia, nos purifica y nos hace santos porque Él es santo. Pero nos deja una cosa para que nosotros hagamos esa decisión. Y fue lo que hizo el pueblo lo escuchó, pero cuando tuvo la decisión de sacarlos o dejarlos, los dejaron. Y eso es lo que hace uno. Muchas veces hay una decisión que tomar y Dios nos puede hablar, pero nosotros tomamos la decisión. Bien. Entonces, entonces Él hace que protege nuestro libre albedrío. Muy bien.
Muy bien. ¿Alguien más? Levanta la mano. Sí, Edilson. Al comienzo vimos que lo importante que es entender que fuimos engendrados por Dios, que el engendrar también implica multiplicación. Esa multiplicación que queremos y que Dios quiere y que coloca en nosotros ese deseo también, porque eso es de Dios, solamente se va a lograr hasta que nosotros tengamos eso aquí adentro, y lo tengamos aquí. Tengamos que, perdón. Que entender. Muy bien. Somos santos. Muy bien. Tenemos que pensar como santos. Muy bien, excelente. Eso es, ahí comienza la multiplicación. Muy bien. Porque van a decir también como cuando veían a Israel antes, ahí sí hay un Dios. Sí, muy bien. Son sabios y son entendidos. Estudiando esta semana algo de Hechos, estamos viendo que la gente decía, ahí está Jesús, ahí va Jesús. Eso me ha confrontado últimamente y me hace entender, realmente se están viendo como Jesús. Bien. O sea, chévere, bonito que eso lo diga la gente. Sí. Pero eso solamente van a ser del ser de lo que son. Bien. Tengo una pregunta, porque yo veo que ya todos terminaron de hablar. ¿Qué va a hacer usted con el día de Halloween con sus hijos? ¿Qué va a hacer ahora que viene la Navidad? Con el arbolito y el pesebre, ¿qué va a hacer? Hasta ahí llegué ya yo. Esa es la reflexión para el final. ¿Qué va a hacer? ¿Los va a disfrazar? No, pastor, yo no voy a disfrazar a mi hijo de bruja, ni menos de diablo. Yo le voy a poner como una vaquita, como una florecita, como algo bonito. ¿Sí? ¿Eso es lo que va a hacer? ¿Eso es lo que vamos o debemos hacer con nuestros niños? Pastor, lo que pasa es que es un día de los niños. Ah, ¿sí? ¿Ese es el día de los niños? ¿Dónde está eso? Parece que es un día especial y nuestros niños van a disfrutar y van a estar contentos. Ah, ¿sí? ¿Y los otros 364 días con quién están esos niños que no disfrutan de la familia, del hogar, de la alegría de un padre que lo recibe y lo besa y lo abraza, y de una madre que lo cuida y lo protege y lo guía? ¿Dónde están los otros 364 días esos niños? ¿Será que ese día es de los niños? ¿Será que ese día es para disfrazar a los niños? ¿Será que ese día Dios lo estableció para eso? ¿O eso es una costumbre que traemos de personas, de naciones que están a nuestro alrededor, de culturas que están a nuestro alrededor, que han influenciado y quieren permear el pensamiento que está en la iglesia? ¿Será que es así? ¿Qué vamos a hacer para este 31 de octubre? ¿Qué va a hacer usted? No, yo le voy a pintar aquí apenas 2 cositas así, no más. ¿Qué va a hacer ese día? ¿Será que sí realmente somos reflejo y podemos ser reflejo para otras personas? Pastor, no se ponga tan... No importa, no importa, no importa, hermano. Yo le digo lo que dice la palabra. No le he traído mi pensamiento, le he traído el pensamiento de Dios. Y como dijo la hermana, es usted quien decide qué va a hacer en este tiempo con la palabra. ¿Amén? Bien. Dejemos ahí. No, dejemos ahí. Dejemos ahí. Está bien. Bueno, vamos a orar.